Curso de Educación Especial, Pedagogía Curativa. 11ª Conferencia, Dornach, 6 de julio de 1924. Hablemos ahora de los casos que ayer no nos dio tiempo a revisar. Había una niña de 10 años que sufría de amnesia. Está en su 2º año escolar. Tiene excrescencias en la cavidad rinolaringea. Esto tiene que ver con un fuerte proliferar etérico en la región de la vejiga, cuya imagen refleja es la cabeza. Efectivamente, con esta niña se pudo llegar al origen físico de la deficiencia. La niña tiene 10 años, es decir, que se encuentra en una etapa en la que, como muchas veces he indicado, es especialmente importante cómo se comporta el educador ante el niño. Está claro que la niña ha estado dormida frente a todos los antecedentes que conducen hacia este momento. Los síntomas inflamatorios cerca de la región de la vejiga, que tienen su reflejo en el organismo superior, muestran claramente que el cuerpo etérico no se adapta de una manera correcta en el organismo porque el trabajo conjunto con el cuerpo astral no encuentra lugar ordenadamente. Ustedes han de tener siempre presente que cuando todo aquello que sucede se manifiesta en el organismo anímico, el cual está basado en una organización más fina, entonces una organización burda, por así decirlo, no puede conducirnos tras la pista. Claro que es más fácil notar algo en la organización superior que en la inferior, pero si queremos acercarnos a un niño como este, cuyo cuerpo etérico no funciona ordenadamente debido a defectos en el cuerpo astral, de manera que no penetra en la organización aquello que acoge, se trata de reforzar en lo posible las cosas que deben impresionar al niño, de trabajar con impresiones fuertes para el niño. Han de recordar que la memoria depende de una organización ordenada del cuerpo físico y etérico. El cuerpo astral y el yo no se llevan consigo lo que queda retenido de las impresiones a modo de recuerdo. Los sueños solo aparecen cuando tiene lugar una penetración parcial del cuerpo astral y del yo en los cuerpos físico y etérico. Por lo tanto, para el yo y para la organización astral, todo lo que ocurre desde el dormirse hasta el despertarse se olvida, se almacena en lo que queda en la cama. Ahora bien, si lo que queda en la cama no está organizado correctamente, no se incorporan los residuos de las impresiones, en cuyo caso se tratará, en primer lugar, de suscitar impresiones fuertes para traer una actividad enérgica desde la organización superior a la inferior. Me refiero a llevar el yo y el cuerpo astral hacia el cuerpo etérico y el cuerpo físico. No sé si ya se ha intentado probar su memoria con melodías populares sencillas. Doctora K. ¿Le resulta fácil? Entonces intenten seguir trabajando sobre la base de esa capacidad impresionable existente. Por ejemplo, partiendo de ello, dirigir su atención hacia pequeñas poesías en las que un cierto motivo se repita cada 3 líneas, para que la niña reciba una fuerte impresión rítmica y así aproximarle al momento en que podamos presentarle también impresiones carentes de ritmo. No es de esperar que en este caso pueda conseguirse algo en menos de 3 o 4 años, hasta la pubertad. Si se trabaja bajo este punto de vista hasta que llegue ese momento, aprovechando las impresiones rítmicas y desde ahí conquistando lo demás, puede alcanzarse algo en lo pedagógico.
La terapia ya la hemos fijado. Debe recibir compresas con Berberis vulgaris al 10% y euritmia curativa LMSIU. Ustedes se dan cuenta de que aquí subyace también la concepción de que lo configurativo, lo moldeable que entra en la movilidad del cuerpo astral, salga al encuentro de la M. La M, como ya les he dicho, mete a todo el organismo en la expiración de manera que a través de ella la organización astral y etérica debe encontrarse. La S se añade para poner al cuerpo astral en una poderosa y viva actividad, pero de forma que se contenga en sí mismo, y con este fin tenemos entonces la U. Estas cosas se dan a simple vista, nosotros aquí las volvemos a evocar. Que a la niña se le aplique compresas de Berberis vulgaris se debe a que necesitamos neutralizar las causas inflamatorias y eso puede conseguirse de esta manera. Luego tuvimos a un muchacho de 16 años que era cleptómano, que presenta un cuadro igual que el del niño cleptómano que expusimos aquí. En la presentación tuvieron ustedes el mejor ejemplo. Ambos casos requieren el mismo tratamiento. Únicamente habrá que mirar si las impresiones que se le dan pueden vincularse con unas cosas o con otras. Puede ser distinto según la educación que hayan tenido los niños anteriormente. Queda ahora el niño que en sí es un niño inquieto, es un niño adormilado y retrasado. Todavía no es mayor, no ha aprendido a hablar. Está retrasado en todo lo que precisamente debe ser educado en la primera época de la vida. Es muy fácil comprender lo que le falta. No se apodera del principio imitativo, no cae en la imitación. Con otras palabras, esto significa lo siguiente: no puede poner en movimiento sus órganos desde su yo y su cuerpo astral. Es un niño sumamente amable, pero le cuesta extraordinariamente superar el ansia de descanso de su cuerpo físico. Este niño debe ser tratado de forma que, en primer lugar, se haga euritmia musical con él. Así se le podrá llevar hacia adelante. Yo solo puedo indicar lo ideal. Si hace euritmia musical debidamente, puede llegar a estar tan estimulado en su cuerpo astral que el ritmo agarre entonces su cuerpo etérico. Luego trátese de que el niño repita frases rítmicas de modo que realmente penetre en el sonido. Ahora se trata de que diga algo, se trata con la lentitud apropiada, lentamente hacia adelante y hacia atrás. En este caso digo intencionadamente ondea en lugar de hierve, porque está aplicado en una finalidad terapéutica, siempre hacia adelante y hacia atrás, así de despacio, y si es posible, hágase ahora también con la siguiente secuencia de sonidos, suscitando en el niño el asombro, lo despertamos interiormente, le dejamos que entone el sonido A, luego E-I, luego para atrás, I-E-A, A-E-I, I-E-A, y así sucesivamente. Así se despierta paulatinamente a un niño de estas características, y con esto se repite a través del principio de imitación. Lo único que tiene que hacer es trabajar con el niño individualmente y pretender que en todo lo que ustedes se propongan haya imitación. Dejar siempre que el niño, en un breve momento, entone algo imitándolo. Este niño requiere además una terapia en la que con un elemento dispersante centrífugo que empuje la sustancialidad del organismo hacia la periferia,
Asociemos el principio opuesto, centrípeto. Esto lo hace siempre la hipófisis, pero el niño en sí no necesita que se le aplique hipófisis tal. ¿Y cómo se aplica normalmente cuando se trata de niños raquíticos en los que con la hipófisis sí se quiere actuar sobre la separación, sino que se trata de aplicar también el principio contrario, el centrípeto, lo que junto con la hipófisis tiene la tendencia a construir el organismo humano desde lo sustancial, y esto se hace o bien con carbo vegetabilis o con carbo animalis. Se trataría de utilizar carbo animalis alternándolo con la hipófisis cerebri para que el carbón suministre el principio contenedor o morfogenético y la hipófisis el principio de ilimitado crecimiento. Pero está claro que en los comienzos de un instituto educativo como este, lo más importante es que los que participan en él observen todo aquello que se proponen. Se trata de dirigir el trabajo con una cierta confianza interior. En el caso de este niño, lo peor no es el niño, pronto observarán progresos en él. Lo peor son los padres, la madre que sin duda tiene la convicción de que se va a producir un milagro instantáneo. Incluso he escuchado que la madre quiere internarse con el hijo. Bueno, por lo menos es un alivio que la madre no esté presente, pero de todas maneras, en un caso así, hay que mantener una cierta tenacidad frente a las comprensibles, aunque a veces terriblemente incomprensivas, exigencias de los padres, que no saben ni tampoco pueden saber lo que es necesario para un niño así. Para un niño como este es estupendo cuando incluso en lo físico se le pone en situaciones alternantes como la que queda sugerida con A, E, I, E, A, etc. Y esto lo pueden ustedes provocar muy bien si de forma alternada y relativamente breve lo meten en agua moderadamente caliente y luego le dan una ducha fría, moderada también. Con ello, ustedes traen vitalidad a aquello que debe vitalizarse. Esta última medida siempre tendrá buenos resultados en aquellos casos en que ustedes vean que la anomalía se convierte en apatía. Solo hay que llevar cuidado de no exagerar, pero tampoco debe uno asustarse si el niño inmediatamente después de haber empezado con una cura de baños como la indicada, se excita un poco. Esto es pasajero. La reacción vendrá después y poco a poco se colocará en la actitud correcta. Todavía nos queda hablar de un joven que ve todo en colores. Es el muchacho que no tiene dinero. Lo veo delante de mí. En este muchacho existe un fenómeno básico que consiste en lo siguiente. No puede entrar correctamente en el mundo exterior. Se queda atascado dentro de sí mismo. He de aclararles este fenómeno de una forma completamente plástica. Él no puede entrar en el mundo exterior y por eso su organización del yo tropieza constantemente desde dentro contra su propio cuerpo astral y en consecuencia tiene una torpeza interior, mejor dicho, un desaliño interior. Esto va a la par con el hecho de que desarrolla una fina sensibilidad. Debido a esta torpeza con su cuerpo astral y por eso tiene algo de hombre refinado. Esto está relacionado con su visión cromática. Él los ve porque puede vivir despierto en su propio cuerpo astral. Ahora bien, en su caso ocurre que sólo puede educársele si se le dirige la mirada hacia las cosas que en él se irán formando cada vez más. Es decir, un cierto leve anhelo de ideales, pero al mismo tiempo
un impulso retenido que le lleva a un no relacionarse con el mundo. Ahora todo dependerá de que a este muchacho, al que pueden dársele clases con el método de la escuela Waldorf, se le tenga una confianza natural. Precisamente con este muchacho apenas se puede hacer otra cosa. El joven presenta la particularidad de escribir más o menos así. Ahora con esmero traten ustedes de que el joven transforme su letra en otra finamente modelada. Entonces verán que toda su constitución interna aparece transformada. Si surgen brotes de presunción, traten inmediatamente de conducirle al absurdo o a través de cualquier cosa, desde la confianza que él ha depositado en ustedes. Ayer les hablé de los alpinos. Conduje las consideraciones hasta el punto en que les dije, hemos de encontrar el impulso cósmico que puede actuar allí. Ahora podemos preguntar en primer lugar a la personalidad especializada en constelaciones cósmicas de este tipo, si en este o en otro horóscopo le ha llamado la atención algo especial que tuviera en común estas albinas. ¿Ha notado usted que entre los planetas exteriores destaquen fuertemente Urano y Neptuno? Doctora Brett, sí, en muchos aspectos. Aparte de eso, no podría decir nada más sobre los horóscopos. Le he preguntado a propósito porque a menudo usted reflexiona sobre los horóscopos y seguramente ha tenido estas preocupaciones en la cabeza. De momento solo tengo de usted estos dos, ya que se trata de un campo nuevo. Lo mejor es proceder de manera heurística. Hay otras muchas más cosas a considerar, pero de momento tengamos en cuenta lo siguiente. Tomemos al ser humano, fijándonos en aquella clasificación que organiza la totalidad del ser, partiendo más del principio etérico. Dividimos al hombre en cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo sensible, que lo ponemos en relación con el alma sensible, alma racional, que los griegos llaman alma de fuerza, alma consciente, y luego yo espíritu, espíritu de vida y hombre espíritu. Cuando se miran estas partes de la naturaleza humana, se nos presentan en principio con relativa independencia, integran al hombre, pero en realidad la integración es distinta en cada ser humano. Uno tiene un poco más de fuerza en el cuerpo etérico, en cambio menos en el cuerpo físico. Otro un poco más de fuerza en el alma, consciente, etc. Todo ello interrelacionado. En todo esto se inserta el ser humano con su individualidad propia, la cual pasa por repetidas vidas terrenales y partiendo del principio de libertad, tiene que traer una regularización individual a todas esas interrelaciones. Pero aquello que viene de lo cósmico actúa sobre el ser humano de tal manera que a lo físico le corresponde el poderoso efecto solar, que en general tiene una fuerte influencia sobre el ser humano. Al cuerpo etérico le corresponde los más poderosos efectos lunares. Al cuerpo sensible los más fuertes efectos mercuriales. Al alma sensible los más fuertes efectos venusianos. Al alma racional le corresponden los fuertes efectos de Marte. Al alma consciente los efectos de Júpiter. Al yo espiritual los de Saturno. Y lo que el ser humano hoy en día todavía no ha desarrollado resalta en Urano y Neptuno, los vagabundos que se han unido a nuestro sistema planetario más tarde. En ellos tenemos que buscar las influencias planetarias que en condiciones normales no tienen una influencia demasiado fuerte sobre la constelación natal. Hombre espíritu, Neptuno.
Espíritu de vida, Urano. Yo espiritual, Saturno. Alma consciente, Júpiter. Alma racional, Marte. Alma sensible, Venus. Cuerpo sensible, Mercurio. Cuerpo etérico, Luna. Cuerpo físico, Sol. De otras conferencias antroposóficas, ustedes ya saben lo fuerte que es indirectamente la influencia de la Luna a través del cuerpo etérico humano. Esta está relacionada con el principio hereditario general, imprime el modelo del cuerpo físico de los padres con todas sus fuerzas. A ese modelo del cuerpo físico le imprime todo tipo de fuerzas desde los padres. Desde el más temprano desarrollo infantil, embrionario, esta influencia lunar fija la dirección. Imagínense que en el ser humano pueda darse una constelación tal que ese impulso de la luna sea tan fuerte o por lo menos suficientemente fuerte como para que el ser humano reciba algo en el camino hacia la herencia que en cierto modo le tire hacia abajo, hacia la organización metabólica. Pero puede ser también que le sea arrebatado algo de las influencias lunares, que aquello que no quiere influencias lunares, que está en el lado opuesto, es decir, Urano y Neptuno, atraiga hacia sí aquello que en realidad debería estar en el ámbito lunar. Podrían ser también otras constelaciones, pero en estos niños existe precisamente esta constelación y el horóscopo destaca efectivamente de qué se trata. Tomemos el primer horóscopo. Encontrarán ustedes aquí, puede que usted se haya dado cuenta, Urano con Venus y Marte en esta región. No hace falta rebasar la posición del trígono. Aquí se encuentra Marte, Venus y Urano. Y si se fijan en Marte, en el caso de la niña nacida en 1909, se encuentra incluso en completa oposición con la Luna. Marte con Venus y Urano cerco se encuentra en fuerte oposición con la Luna. Aquí está la Luna, aquí está Marte. Marte arrastra consigo a Urano y a Venus. Ahora todavía quiero llamar su atención sobre algo. La Luna se halla en Libra al mismo tiempo, lo que implica que el zodíaco no le ofrece sino un mínimo apoyo. Se tambalea ella misma, anda a la deriva, a esa hora se le arrebata su influencia debido a que Marte, que arrastra consigo la influencia luciférica, está en oposición a ella. Miremos ahora el horóscopo de la niña más pequeña. Aquí la cosa es de la siguiente manera. Tenemos de nuevo a Venus, Urano y Marte. En una región cercana entre ellos, solo abarcan ese sector del cielo. Otra vez se encuentran cerca unos de otros. En el primer horóscopo hemos visto que se encuentra en oposición con la Luna y que al mismo tiempo la Luna está en Libra. Cojamos ahora el segundo horóscopo. Tenemos a Marte, Venus y Urano, otra vez como vecinos exactamente igual que antes. Si dirigimos nuestra mirada hacia Marte, encontramos casi una oposición con la Luna, aunque no completa. Es decir, la niña más pequeña no alcanza una oposición completa con la Luna, pero sí existe una oposición aproximada. Pero lo más curioso es que cuando buscamos la Luna, la encontramos de nuevo en Libra, casi en oposición con Marte, el cual arrastra consigo a Urano y a Venus. Esto se produce nuevamente en Libra.
No tiene por qué ser así, pero aquí tampoco tienen ustedes fechas de nacimiento formalizadas. Allí la luna está en Libra y aquí también. Doctora Brett, llama la atención que en ambos horóscopos se dé la misma constelación entre la luna y Neptuno. Esto habría que aclararlo aparte. Los horóscopos requieren una interpretación individual. No es de extrañar que aparezca semejante similitud, ya que son hermanas, que en la anilla mayor haya una oposición más fuerte que en la menor, que ya está influida por la mayor. De lo que aquí se trata es de que se descubre una constelación totalmente visible que cuando se interpreta nos conduce a que Marte, portador del hierro, se independiza frente al principio reproductor, frente a la luna. Ante todo trae aquello que ya a través del principio de Venus va al encuentro del ser humano. Todo lo que tiene que ver con el amor lo desvía de su propia tarea, lo arranca de su propia tarea, no lo deja en relación con lo que hay en la reproducción y en el crecimiento. Por eso vemos desplazarse hacia arriba, hacia la organización cefálica, aquello que debería vivir en el abdomen y que está en relación con las fuerzas del crecimiento, y encontramos que, en consecuencia, en el crecimiento ha de faltar el hierro, y por el contrario, todo aquello que tiene que ver con combatir el hierro, es decir, el azufre, ha de existir en exceso. Se trata, pues, de una preponderancia de la voluntad extremadamente fuerte y, ante todo, hay que ver que a la hora de educar, la organización neurosensorial, que en su totalidad es inestable, se trate en lo posible con delicadeza. Para ello hay que adquirir la destreza necesaria. En estos niños hay que tratar la organización neurosensorial muy delicadamente. Ante todo, intentar no esforzar los ojos en la lectura y similares, sino impartir todas las asignaturas sin que los ojos trabajen, sin la lectura. Por el contrario, acostumbrar a los ojos a impresiones cromáticas de débil contraste. Por ejemplo, dejar pasar despacio ante el niño la transición de los colores del arco iris y dejar que la siga con la mirada. Estas serían posibles medidas a aplicar. Si se quiere intervenir terapéuticamente en la organización, entonces hoy por hoy solo puedo decir que después de la pubertad las medidas a tomar ya no son tan efectivas. Pero el que una de las niñas haya nacido en 1909 y la otra en el año 1921 puede darles a ustedes pautas importantes, pues podrán observar la diferencia de los efectos en una y otra. Se tratará de exponer a las niñas a fuertes radiaciones de hierro procedentes de la organización metabólica motora. La única manera de conseguir esa fuerte radiante férrica es cogiendo pirita pulverizada y dejándola filtrarse por una superficie que deje pasar poco las radiaciones del hierro. Por ejemplo, una superficie de cristal, pero en ese caso no pueden usar una superficie de este tipo. Por lo tanto, han de intentar usar un papel limpio empapado en gracia. Lo mejor sería un papel muy delgado tipo pergamino. Tiene que ser delgado para que se amolde al cuerpo. El conocido papel de lino y trapos no se presta a ello. Encima habría que aplicarle resina o algo parecido y luego dejar filtrarse el polvo de pirita. Así se conseguirá llevar la radiación de hierro hacia adentro. Estos emplastes hay que aplicarlos por las piernas y sobre los omóplatos, y luego por otra parte.
intentar poner una compresa sobre la frente, por ejemplo, una compresa de coclearia. Si este tratamiento se aplica sobre el organismo en la época en que se produce el cambio de tensión, es decir, cuando se dan fuertes corrientes y contracorrientes, puede ser que se pueda combatir la inestabilidad del albino. Esto es lo que podríamos hacer, pero obviamente no hay que pararse aquí. El problema hay que seguirlo más allá, pues hasta ahora con los albinos el mundo no ha hecho nada más que presentarlos en puestos de feria donde explican: soy un poco gordo, tengo el pelo blanco, durante el día no veo, por la noche veo mejor. Los albinos son presentados de esta forma y no se sabe mucho más, ya que la ciencia actual no se embarca en semejantes asuntos. Tan pronto como se tengan en cuenta detalles importantes como los que les acabo de exponer, quedará claro que cuando en el organismo humano aparece una completa irregularidad en la relación de posición de sus miembros constitutivos, la influencia cósmica es muy fuerte. Ahora les ruego que formulen la pregunta que tengan. Pregunta. Llegar a la formulación de preguntas se debe a que el doctor L. se acercó a la doctora Weckman porque creía haber observado que la actitud de los participantes no era la correcta. No es necesario que perdamos el tiempo discutiendo un asunto que es bien sencillo. El doctor L. se me acercó y me explicó que entre los participantes de Lowenstein prevalece el ánimo de querer emprender algo nuevo dentro del movimiento antroposófico, que nunca antes se ha hecho una misión que comience ahora y que ante todo tendría que estar unida al hecho de que se discutiera las relaciones kármicas entre los que quieren hacer una cosa así y otras por el estilo. L. niega con la cabeza. Ahora bien, destaquemos lo que dijo L. Ustedes son de la opinión de que deberían comenzar algo realmente fundamental, a lo cual yo respondí que ante todas las cosas se trata de que se aprenda verdaderamente lo que se presenta en este curso. Si uno quedara contento con este curso y se quedara retenido en lo abstracto, por ejemplo, en organizar un movimiento completamente nuevo, entonces se haría algo que crecería a partir de aquello que desde hace ya mucho tiempo causa estragos entre nosotros. Se estaría ante el peligro de la manía de grandeza. Pero para que llegáramos a la validez correcta de sus móviles, justificados en parte, yo les dije: hagan preguntas. Es así tal cual el doctor L. se me acercó y me dijo que aquello fundamentalmente nuevo tenía que brotar en el mundo y que el propio Lowenstein tendría que estar en el centro del mundo. Este ha sido el motivo que ha desencadenado todo lo demás. ¿No es así? Bueno, la cosa no es tan grave. Ahora lo mejor es que hagamos preguntas concretas y olvidemos lo demás. Se pregunta cómo se relaciona el Instituto Lowenstein con el hecho de que Trupper fuera el primero en inaugurar la educación para niños disminuidos. ¿Creen ustedes que ese hombre es el primero que se ha ocupado de estos niños? No hay que exagerar. Lo que allí se ha dado a entender, no creo que el Instituto Educativo para Niños Deficiente, surgido en Hannover, que ya desde bien pronto ha tenido proporcionalmente buenos resultados, pueda haber sido influido por ese hombre. La educación de niños deficientes data de mucho antes. Lo que siempre ha faltado es justamente lo que hace posible mirar hacia la naturaleza de estos niños en su totalidad. Ni siquiera se llega a las cosas más sencillas, mis queridos amigos,
si en las observaciones no se incluye lo antroposófico. Por otra parte, precisamente el ser humano suministra los accesos más profundos a la antroposofía como tal. Deténgase y piense en lo siguiente. La teoría de la metamorfosis de Goethe, hombre muy inteligente, es una abstracción absoluta, llena de comienzos que no trascienden. Se queda en mostrar por todas partes cómo la hoja vive en la flor, cómo el pétalo se transforma en estambre, es decir, propone una metamorfosis muy elemental. En el caso del animal y el hombre, se detiene a demostrar tímidamente la transformación de las vértebras en los huesos del cráneo. Por ninguna parte se trasciende lo elemental. Yo mismo estaba estremecido, me dije a mí mismo. ¿No se ha dado cuenta Goethe de esto? Adolecía yo en los años 80 de que todo el cerebro es la transformación de un único ganglio cerebral. Espiritualmente podía intuir que él se había dado cuenta. Cuando llegué a Weimar encontré en un librito de apuntes escrito a lápiz la siguiente nota. El encéfalo es un ganglio cerebral transformado. Esto se imprimió en los años 90 gracias a mis gestiones. En los años 90 apareció de repente un nuevo escritor. Goethe llegó a ser, por así decirlo, el escritor más fecundo de finales del siglo XIX. Ahora recapaciten en el largo camino que hay desde la teoría de la metamorfosis de Goethe hasta aquella teoría de la metamorfosis que aparece debido a que ustedes encuentran aquí a un niño normal de 1 año de edad transformado en un embrión gigante. Es la metamorfosis retardante, la perduración del estado embrionario. Pero ustedes, mis queridos amigos, alcanzarán a comprenderlo si practican una y otra vez la meditación que ayer les di, en la que les decía, aquí está el círculo, aquí el punto, aquí el círculo es punto, aquí el punto es círculo, etc. Véase lámina 13. En su meditación, dejen continuamente que el punto se deslice en el círculo, que el punto se extienda al círculo, y sientan en ello el surgimiento de la organización metabólica motora desde la organización cefálica. Llévenlo hasta el punto en que sientan la cabeza cuando dicen, el punto es punto, el círculo es círculo. Sientan que se deslizan hacia abajo desde la cabeza hasta el sistema metabólico cuando dicen, el punto es círculo, el círculo es punto. Lo contrario, entonces tendrán la teoría de la metamorfosis configurada y podrán decir, a través de esta forma de pensar a la que apela la antroposofía, es posible alcanzar una concepción de la definición de los niños. Esto es lo que hemos intentado hacer en estas conferencias. Ahora bien, cuando se quiere actuar, no es bueno imaginarse el karma de manera que se diga, un ángel ha colocado a S aquí, otro ángel ha puesto a P, otro ángel más ha colocado aquí a L. Luego incluso otro ángel ha colocado algo rehace a doctora K. Un ángel particularmente bondadoso nos ha traído a la señorita P. Sentimos que 5 ángeles nos han reunido aquí. Si se quiere actuar, no es esta la interpretación correcta del karma, es la que se debe entrar, sino que la correcta concepción es la que busca precisamente los impulsos de entusiasmo que conducen hacia el karma que sigue obrando. Entonces pueden ustedes formular la pregunta,
¿qué antecedentes hay en Jena que podamos aprovechar, a los que podamos adherirnos? Porque cuando uno se muda a una casa amueblada, no se tiran todos los muebles, sino que en muchos casos, cuando es posible, y aquí lo es, uno se pregunta, ¿cómo utilizar lo que ya está dentro? Del mismo modo, puede ser que ustedes se pregunten, ¿cómo se utiliza lo que ya está dentro? Ustedes saben que en Jena existe la particularidad de que desde algo parecido a una disposición juvenil, desde tendencias religioso-espirituales, pero lo espiritual como tendencia vital metódica, el abad alemán Hildebrand se dirigió a Roma y se convirtió en el Papa Gregorio VII, y desde Roma adoptó una fuerte influencia en el sentido de que todo se organizara desde allí. Tenemos aquí un fuerte impulso romano derramándose desde Roma hacia toda Europa, a través del impulso cluniacense trasladado a lo romano. Estúdienlo ustedes. Lo curioso del caso es que esa misma individualidad en su siguiente vida fue empujada a Jena y reaparece como Ernst Haeckel. Es lo mismo que cuando en el ser humano los principios catabólicos intervienen de una manera regular en los principios anabólicos. Por eso, en Jena tienen ustedes una irradiación que claramente corre al encuentro de la corriente romana. El punto de encuentro lo tienen ustedes aquí. Y cuando Ernst Haeckel, con motivo de sus 60 cumpleaños, habló en Jena en el Instituto Zoológico, se podía tener la impresión de que el viejo Hildebrand había resucitado. Tenía su mismo modo de hablar. Hablaba exactamente como aquel, con voz baja y velada, ponderando siempre las palabras como quien a pesar de haber hablado mucho, todavía no domina del todo bien el arte de hablar. Y lo curioso es que el abad Hildebrand, que tenía un semblante de papa severo, ostentaba sencillamente la investidura de la iglesia. Tenía la peculiaridad de gustarle contar cosas con las que los otros reían placenteramente, aunque no demasiado fuerte. Fue precioso como durante el banquete Haeckel cayó en ese estado de ánimo apropiado para contar entre plato y plato las anécdotas de su vida que soltaban la lengua de los otros y les hacían sonreír. Con su comportamiento como sexagenario riendo infantilmente provocador, hacía perder el hilo a todos los demás. Todavía recuerdo lo gracioso que fue observar a Oscar Hertwig con absoluto embarazo, queriendo dar el discurso que había preparado, mientras Haeckel seguía contando anécdotas. Pienso que lo que les ha dado como una cierta base esotérica todavía pueden completarlo algo más si se hacen con el discurso de Haeckel pronunció en el Instituto Zoológico con motivo de su 60 aniversario. No fue un discurso largo, pero fue personal y tenía algo especialmente objetivo. Y luego, en contraposición, colocan ustedes el discurso del profesor Gardner, que tenía la tendencia de no admitir a Haeckel como algo significativo para la historia del mundo, que expresamente decía que era algo que no se podía admitir, que siempre hablaba con complacencia de Haeckel, no como el creador de la historia natural de la creación, sino que expresamente decía, esto es algo que hay que dejar de lado. Sin embargo, queremos resaltar la cantidad de conferencias que el colega Haeckel ha pronunciado. Han sido más que todos los demás juntos, lo cual hace resultar curiosamente las pocas conferencias que han pronunciado los otros colegas y que lo que Haeckel ha hecho no puede ser igualado por
toda la Sociedad de Ciencias Naturales y Médicas de Jena. Era un filisteo. Era completamente ridículo escuchar semejante discurso de ese hombre. Si toman ustedes el discurso de Haeckel, verán en él algo de frescura vital, pero luego aparece el patíbulo y viene el colega Gardner y lo decapita. Y el fisiólogo con credenciales de clérigo católico observa afligido, pues todos hubieron de participar, pero ver allí a Haeckel en esa situación, actuando de aquella forma tan rejuvenecedora. Hasta los estudiantes se habían vuelto ingeniosos ese día, se comportaban raramente imaginativos. Consíganse en el librito con las canciones que se cantaron a lo largo de ese día, como aquella que describe graciosamente cómo un arquero Ceres afila su pico con la punta de la torre de una iglesia, e imagínenselo lleno de rebosante y lozana vida. De nuevo, algo recomendable para la meditación. Entonces se encontrarán dentro de la posición que ocupa Jena en la evolución espiritual europea. Para redondear este curso y que las cosas vayan tomando un punto final, mañana a las 9 les daré la última conferencia.